Recuerde que llevamos una serie que son los evangelios y estamos en el Evangelio según San Mateo. Y hoy quiero que revisemos una parábola que es exclusiva de Mateo y está en el capítulo 25. Es una parábola muy escuchada, muy conocida, que es la parábola de las 10 vírgenes, pero nosotros la llevaremos con el tema de preparados para el regreso de Cristo. ¿Cómo dice la palabra? Dice de la siguiente manera: Evangelio según San Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero primero empezar a colocarlos en el contexto. Los capítulos anteriores es un pasaje muy conocido, que son las señales antes del fin, y es nuestro discurso escatológico dado por el Señor Jesús más claro, y donde da las señales para su regreso, para su venida. Entonces, entendiendo cuál es el contexto anterior, vamos a mirar qué es lo que Dios quiere hablar hoy en nuestra vida y por qué vamos a hablar preparados para el regreso de Cristo. Hoy tenemos una sociedad muy moderna, una sociedad donde se está hablando de diferentes temas, pero muy poco se está hablando acerca del regreso, de la venida del Señor. Y cada uno a veces da su propia teoría, da su propia apreciación, pero quiero que hoy estudiemos, que hoy la enseñanza de esta noche quede tan profunda en nuestro corazón, que seamos aquellos preparados para el regreso de Cristo. Lo primero que Jesús hace es, ya entendemos el contexto anterior, ¿cierto? Nos está hablando de las señales antes del fin, nos está hablando de las señales de la venida del Hijo del Hombre, todo como será, ¿cierto? Dice que como los días de Noé. Todo esto es los versículos anteriores. Ahora, dentro de lo que vamos a estudiar, dice que el reino de los cielos será semejante, parecido, similitud. Jesús habla en forma de parábola, como conocido de alegorías, cosas de la vida cotidiana para poder enseñarnos una verdad espiritual. Dice que hay 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y ya leímos todo el contexto. Ahora, necesitamos ver cuál es la cultura, ¿cierto? Porque me suena muy lindo la cuestión de las 10 vírgenes y a veces quedamos cortos allí. Pero revisando, recuerde que Mateo le escribe netamente ¿a quién? No fue pensando en nosotros, ni pensando en el pueblo gentil, ni mucho menos al respecto. Lo que estaba haciendo Mateo era escribiéndole precisamente a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces sus costumbres tendrían que ser a ese pueblo, ¿sí? Entonces, una del escenario para que podamos entender más acerca de lo que Jesús quiere hablar acerca de esta verdad es la siguiente. Las costumbres de las fiestas de bodas en el mundo antiguo era de la siguiente manera. Primero se realizaba un contrato, ya creo que ya lo he explicado también, ¿cierto? De los futuros cónyuges
que, que era un compromiso. El novio o el esposo se iba, ¿cierto?, a preparar lugar, bueno, todo esto que ya les he hablado. Y antes de que se consumara el matrimonio, podía durar el novio alrededor de un año, o sea, el esposo. Nosotros llamamos novio, pero en la Biblia me habla de, no me dice de novio, me dice de esposo, ¿cierto? Estaban desposados, o sea, estaban comprometidos en matrimonio. Después, con una celebración para toda la familia y amistades que podían durar varios días, esta celebración. A nosotros solo dura una tarde, una noche, ¿cierto? Y ya. Pero para ellos era quizás una semana, 14 días, o sea, duraba bastante tiempo. Se llevaba a cabo en la casa de los padres del esposo, o sea, del novio como tal. O eventualmente se realizaba en el nuevo hogar de la pareja. Unas muchachas jóvenes a menudo acompañaban a la esposa o a la novia en la espera de que regresara el novio, y eran conocidas como las vírgenes. Ahora, cuando iba a llegar el novio o el esposo ya para hacer la fiesta, la celebración, la boda como tal, en ese transcurso hacían el anuncio de que venía el esposo. Entonces las vírgenes salían con sus lámparas para como una forma de acompañar al esposo a recibir a la esposa o a la novia. La llegada del novio o del esposo no podía calcularse con facilidad. ¿Por qué? Porque este novio se podía quedar en el camino, detenido por amistades, felicitando a los familiares, y podía durar hasta días, ¿sí? Y cuando los vecinos que celebraban con él, cuando se dirigía a la casa de la esposa o de la novia, a la hora de la llegada era, en el día era una fiesta, una danza, pero el novio llegaba casi a las horas de la noche. Por eso las vírgenes salían con las lámparas encendidas para acompañar dentro del camino al futuro esposo. ¿Me hago entender? Y la que no, pues obviamente no participaba dentro de la boda o dentro de la ceremonia. Era un acompañamiento de procesión de los novios a la casa de los padres, ya sabes, del novio, o a la casa de el nuevo hogar de la pareja. Y era allí donde se llevaba a cabo el banquete. La demora en la llegada del novio equivalía más bien a la demora en la fiesta. Si no llegaba pues el esposo, pues no había fiesta. ¿Me hago entender? Entonces, esa era la cultura, y por eso Jesús se lo habla a ellos y ellos la entienden muy claramente, porque era algo de su diario cotidiano. Entonces, ya entendidos en el ejemplo de lo que ellos conocen como esta fiesta, ahora sí vamos nosotros a entrarnos, a revisar. Nosotros, las fiestas ya no se celebran así. Ya no son las vírgenes acompañando en la procesión a los novios, ¿cierto que no? Ya no es un año que se va el novio o el esposo. Ahora en nuestra cultura es casi que los padres son los que dan, ¿cierto? Todo. Pero en la cultura aquí no era de esta manera. Hoy casi ni hay compromiso para el matrimonio. La gente no se quiere casar, ¿cierto? Pero en esta cultura, ya entendidos en este tema, quiero que empecemos a sacar los personajes principales, secundarios, que es lo que nos está diciendo, para que entendamos una verdad, sin necesidad de inventarnos algo que no está, ¿cierto? Entonces, lo primero, ya sabemos la cultura, ya sabemos el contexto anterior. Ahora vamos a revisar que nos están dando un ejemplo del diario cotidiano que es muy parecido a lo que sucederá en el reino de los cielos, ¿sí? Nos dice que será semejante a 10 vírgenes. Recordemos que la cuestión de virginidad, o lo que ellos conocían, era que no habían tenido intimidad o
acercamiento íntimo con un hombre. O sea, eran castas. Me está diciendo que eran 10 vírgenes que tomaban sus lámparas, ¿cierto? ¿Cuántas vírgenes son? Me habla de 10. Ahora, me habla de que 5 insensatas, 5 prudentes. Y salen a recibir ¿a quién? Al esposo. Vamos a revisar qué significa cada personaje allí. Primero, el esposo. ¿Quién es el esposo? Porque Jesús está hablando similitud, alegoría, un ejemplo, pero hay una verdad espiritual. ¿El esposo quién es? Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 29, me da una respuesta y lo vamos a revisar con la palabra. 3:29 dice, está hablando Juan el Bautista está hablando acerca de Cristo Jesús. Usted lo revisa del 22 hasta el 30, ahí va a encontrar esto. Pero revisamos el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Versículo 22 para que podamos entender lo que les estoy diciendo, quién era. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discípulos entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que él está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, Juan está diciendo que ¿quién es el esposo? Que Cristo es el esposo, que Jesús es el esposo. Mateo capítulo 9, Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, también me dice acerca de esta verdad. 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús está diciendo que Él es ¿qué? Que Él es el esposo. Otro pasaje para que quede más claro. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Pablo le habla a la iglesia de Corinto y lo dice de la siguiente manera. 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y sigue diciendo hay más cositas en ese versículo. Pero revisando nuestra enseñanza hoy, ¿quién es el esposo? Cristo es el esposo. Ahora, ¿qué me dice también la palabra? ¿Qué me dice también? Me dice que tomando sus lámparas. ¿Qué lámpara? ¿Qué es lámpara ahí? La Biblia también me enseña que el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces podríamos decir que la lámpara es la palabra de Dios, pero también segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me está dando una luz diciendo que la lámpara es ¿qué? La palabra de Dios, pero también la lámpara nos habla acerca de
Efesios capítulo 5, versículo 8 al 12. Carta de Efesios. Capítulo, a mí me toca con más suave y su pitillo. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 12 dice así. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Evangelio según San Mateo capítulo 5, también me dice la luz del mundo del 14 al 16. Dicen que nosotros somos la luz del mundo, una ciudad acentuada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Asimismo vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, resumiendo aquí, la lámpara es la palabra también del Señor, pero me está diciendo algo muy, muy verdadero, que nosotros mismos somos ¿qué? Esa lámpara, ¿cierto? Ese instrumento para dar ¿qué? Para dar luz. Ahora, características de las vírgenes. ¿Qué podemos encontrar? Que no tienen mancha, ¿cierto? Que recuerde que la Biblia también me habla en Apocalipsis, que en Efesios también, donde dice que Él ha preparado a su esposa sin mancha, sin arruga, ataviada para Él, ¿cierto? Me está hablando de esa fidelidad hacia el Señor. La parábola no es para los que no conocen del Señor. La parábola me está hablando que si son las vírgenes y que van a entrar en la boda, ¿a quién les está hablando? No podemos hablarle esto al que no conoce de Cristo. ¿Esta palabra para quién es? Hago yo la pregunta. ¿Para quién es esta palabra? Para todos los que conocen ya del Señor, que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso no quiere decir que no podamos compartir del Evangelio a otros y de hablarles, pero aquí es del que la persona, recuerde que las vírgenes, tanto prudentes como insensatas, tenían las lámparas y estaban esperando al esposo. ¿Por qué esperaban al esposo? ¿Para una qué? Para una boda. ¿Qué me está diciendo? El contexto anterior me está diciendo que Cristo va a regresar. ¿Qué me está diciendo ahora en este contexto? Me está diciendo que las vírgenes, que simbolizan también los números de creyentes que estamos esperando el cumplimiento de la promesa de que Cristo regrese, ¿por quién? Por su esposa. ¿Sí? Entonces, esta palabra no es para alguien que nunca sabe que Cristo va a volver, ni que lo espera. Esta palabra, ¿para quién es? Para la iglesia del Señor, para usted y para mí. ¿Me hago entender? Dice que todas estaban invitadas a las bodas. Entonces, el número 10, tampoco vamos a entrar en misticismos y cosas raras. ¿Qué es lo que está diciendo? Es el número completo de seres humanos que han esperado la promesa y el cumplimiento. Jesús coloca este número diciendo, es como el cumplimiento de esta persona que estamos esperando el regreso del Señor. ¿Cuánto le estamos esperando? Pues yo sé que usted dijo allí en fe, amén. Es el gran número de creyentes que creyeron a la promesa y que estamos invitados ¿a qué? A las bodas. A las bodas. ¿Para casarnos con quién? Con Cristo Jesús, el esposo. Porque se va a llevar a cabo una boda. Todas han sido invitados. Todos los que hemos aceptado a Cristo estamos invitados a eso. Ahora, todas las características de estas vírgenes, todas, absolutamente todas, se durmieron. ¿Sí? Aquí dice, el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Todas se durmieron. Todas se durmieron, todas estaban esperando ¿a quién? Al esposo. Ahora,
nosotros esperamos que Cristo regrese, ¿cierto? Que Cristo vuelva. Características de las vírgenes que están con sus lámparas, que es la palabra, que es su propia vida. Estamos esperando ¿a quién? A que Cristo regrese. ¿Qué habla de cabecearon todas y se durmieron? Hablan del cansancio, habla de la fatiga, habla de pensar de que el esposo se demora. Porque en versículo 5, ellas se durmieron porque el esposo demoró. Y dentro de la cultura, ¿qué decía? Que el esposo podía demorarse, decía, vengo en un año, pero podía demorarse más días a causa de que era detenido por amistades, por vecinos que celebraban, ¿cierto? Cuando él se dirigía a la casa. Muchos piensan que Cristo no va a regresar, que Cristo está demorado. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nos dice la palabra así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo no ha regresado todavía? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuál es el anhelo y el deseo de Cristo? ¿Por qué está demorado? Para que muchos más conozcan del Señor y estemos listos y preparados para su venida. Hay gente que piensa que Dios es malo porque entonces ¿por qué hizo el infierno? El infierno es para el diablo y para sus ángeles. Pero el hombre tiene la decisión de vivir para Dios o vivir alejado eternamente de Dios. Nosotros somos los que escogemos con quién estar. Dios no obliga a nadie. Pero en el deseo más profundo de Dios, por eso se está demorando, porque todo automáticamente, usted mira las señales, casi todo está cumplido. Estamos como en un tiempo de gracia, esperando que muchos más procedan al arrepentimiento, que tú y yo estemos listos ¿para qué? Para ese regreso. Hay gente que tiene miedo al regreso del Señor y vuelve y nos dice aquí que es una boda. Jesús mismo lo está diciendo, ¿cierto? Si no fuera parecido a una boda, pues Él pone otro ejemplo. Pero dice que el reino de los cielos y su venida va a ser para celebrar una boda. Así como lo hacían en Israel en ese tiempo, pues así va a ser con nosotros. Yo pregunto, usted a una fiesta, como hablábamos en la serie de una historia de amor, ¿usted tiene miedo para casarse? Si usted sabe que va a estrenar, le va a poner el vestido más bonito, le van a dar comida. Y si usted es el que se está casando, le van a dar regalos. Y que el esposo va a venir por su esposa. La invitación es a estar preparados. Andemos como ¿qué? Como hijos de ¿qué? De luz. Ahora, me habla de que 5 de esta gente que ya conoce del Señor y que estamos esperando la promesa, hay gente dentro de ese grupo en general que son prudentes y hay gente insensata. Que aún conociendo y sabiendo la promesa de que Cristo va a regresar, son insensatos o son prudentes. Ahora, las insensatas toman sus lámparas y no toman consigo ¿qué? Hay una característica ahí. No toman aceite. Pero ahora me dice que el otro grupo que espera también al esposo, que son prudentes, toman aceite en sus vasijas. Pero no solamente las vasijas, sino juntamente ¿con qué? Con sus lámparas. Me habla no que el grupo en general tenía una sola lámpara. Me habla es que cada una de ellas tenía su lámpara.
Me habla de una salvación individual, no colectiva. Me estoy haciendo entender. Jesús está hablando claro. Cada una tenía su propia lámpara. Cada una tenía que preparar o tener consigo misma el aceite. Cada una dice en sus vasijas, no en la vasija, ni dice en la lámpara, dice en sus lámparas. Cada uno individual debe tener su lámpara y su propio aceite. Entonces, hay gente que piensa que el hecho de conocer que Cristo va a volver ya está seguro. Y aquí todavía estas no estaban seguras. ¿Por qué hablo de no estar seguros? Porque hasta que no entraba a la casa y se cerraban la puerta y se casaban, ahí sí ya era la esposa. Mientras tanto era desposada y seguía siendo la virgen. Nosotros estamos seguros cuando dijo el Señor nos lleve y coronemos allá. ¿Sí? Por eso cuando una persona muere en Cristo, decimos el reino de los cielos ha ganado, porque nadie le podrá ¿qué? Quitar esa bendición. Ya coronó. Mientras tanto nosotros no podemos dormirnos ni cabecear ni nada de esto, sino estar atentos, porque la salvación, algunos piensan que no se pierde, pero sí se puede perder por la falta de ¿qué? De no perseverar y de no estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué más habla? El aceite, ahorita lo vamos a mirar, pero hay otra enseñanza que Jesús habla de el insensato y del imprudente. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Nos habla de los dos cimientos. Dice la palabra de la siguiente manera, del 24, del 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, Jesús está hablando un ejemplo también de un hombre insensato y de un hombre imprudente que edifica su casa. Su casa es tipología de su vida. ¿Y dónde la edifica? Uno, sobre la roca, que es Cristo Jesús, y el otro la edifica sobre la arena, que es las cosas temporales. Cuando llegó el momento de ser probados, quien fundamentó su vida sobre Cristo Jesús permaneció. Pero el que fundamentó su vida sobre lo temporal, sobre la arena, por eso dice, vino la dificultad para ser probado, ¿qué pasó? Se lo llevó. Y aquí Jesús nuevamente me está diciendo, hay dos clases de personas dentro del evangelio, gente prudente y gente insensata. ¿En dónde estás edificando tu vida? En donde, aquí no me está hablando para el que no conoce a Cristo, me está hablando del que ya conoce, que está esperando la promesa. ¿Qué es el aceite? Mirando la porción de la palabra, en muchos pasajes me habla que el aceite es tipología del Espíritu Santo, ¿cierto? Nos habla de que es esa tipología de aceite. Zacarías, vamos a mirar. Zacarías capítulo 4 del 1 al 7. Me toca leerlo todo para que podamos entender. Del 1 al 7 me habla del candelero de oro y los olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño.
Me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas. Ya sabemos qué significa, ¿no? La menorá. Dice, encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Él respondiendo y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú? Oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducida a llanura, él sacará la primera piedra con aclamación de gracia a ella. Me está hablando aquí del candelabro, nuevamente lo mismo que habla en Isaías, y que es el Espíritu Santo de Dios. Podría seguir hablando y me tendría que quedar a profundizar acerca del simbolismo del Espíritu Santo como el aceite. Algunos dirían, bueno, pero ¿por qué dice que salieron a comprar si las cosas de Dios no se pueden comprar ni vender? Esto no es un negocio, ¿cierto? Porque dice, más adelante dice, salí a comprar a los que venden y compren para ustedes también mismas. Para mi concepto personal, nos habla de que el evangelio requiere de un sacrificio. Hay gente que piensa que el evangelio es congregué y ya paré de contar. Pero, suponiendo, hay que tiempo de sacrificio, es decir, en vez de gastar un tiempo mirando una telenovela o mirando una película en Netflix o en Amazon, usted dice, para mí esto es un sacrificio porque me voy a dedicar ¿a qué? A orar. ¿Estoy haciendo entender? No deja para lo último a la noche, ya cuando usted está cansado del día de labores y se va a dormir. Ya no va a querer orar. Señores, aquí gracias. No hay un sacrificio. ¿Qué más? Hablamos de sacrificio. El quizás usted estar allí, sentado, la hora del servicio, que quizás ya no, por X y Y razones no hemos podido regresar a un lugar presencial. Pero hay gente que no saca ni siquiera sacrificio de sentarse allá a escuchar. Porque no entendemos que es nuestra propia vida espiritual. Entonces, ¿qué clase de virgen es usted? ¿La insensata o la prudente? Y le echamos la culpa al pastor. Y esto, recuerde que cada uno es responsable de su propia lámpara. ¿Y de su propio qué? De su propio aceite. Cuando habla de bien a los que venden y compren para ustedes mismas, me está diciendo, sacrifíquese usted, haga usted lo que sea necesario para que el Espíritu Santo de Dios esté sobre su vida y usted sea ese lámpara o ese hijo de luz que represente siempre a Cristo. Él no va a venir por gente, aunque nos hablen de que Cristo va a regresar, va a volver, aleluya, y usted llora y dice, ay, qué bien, qué bueno, pero me habla de una preparación. Las vírgenes sabían que el esposo iba a volver y que iba a haber una boda y que ellas iban a participar, pero ¿cuál era el trabajo de ellas? Prepararse para recibir ¿a quién? Para recibir al esposo. Ahora, les está diciendo el Señor, aquellas vírgenes se levantan, arreglan sus lámparas. Está diciendo, hoy quizás usted al escuchar esta palabra, usted dice, yo me tengo que arreglar. Tengo que arreglar mi propia vida. ¿Cómo estoy yo? Gente que quiere ser luz, pero ni siquiera lee la palabra. Lee La Vanguardia, lee los editoriales que salen en Facebook, mira todos los videos, todo lo que sale en redes sociales y se lo cree. Pero su vida espiritual escasea el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Que si miramos el fruto del Espíritu, es el carácter de un cristiano mostrando ¿a quién? A Cristo. Ahora, mire lo que me parece más triste y voy a empezar a
empezar a sacar conclusiones, porque el interés mío no es darles temor. Hay gente que ay no me hable de eso porque no me gusta. Pero es para que usted aliste su lámpara. No dice las lámparas, aliste la de su marido, la de su hijo. La salvación es individual. O las que estaban junto con las insensatas, o sea, las prudentes con las insensatas le ayudaron. Llegó el momento. El novio o el esposo no se sabía cuándo regresaría. ¿Cuál era la función de la esposa? Estar preparada. ¿Y qué dice la palabra? Dice en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Habla de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena, 11ª oportunidad. No habla de más oportunidades. Dice, se cerró la puerta. Jesús está diciendo, se cerró la puerta, mi querido. Ahora en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, las que también esperaban la promesa, que sabían que el esposo iba a regresar. Y le dice, Señor, Señor, ábrenos. Tocan y dicen, ábrenos. ¿El que le responde? Ya están preparadas. Claro, venga, hay otra segunda oportunidad. Vengan. ¿Sí? ¿Qué les dice? De cierto os digo que no os conozco. Y el consejo que él da, ¿cuál es? Velen, o sea, estén alertas. Pues porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Que conocemos que Cristo va a regresar. Hay gente que está esperando la segunda, la tercera, la cuarta y no sé cuántas oportunidades. La Biblia es clara. Jesús mismo lo está diciendo ahí. Llegó el esposo. ¿Qué pasó? Se cerró la puerta. ¿Pero para qué se cerraron la puerta? Ahí lo dice en el versículo 10. ¿Para qué se cerró? Porque se iba a celebrar una boda. Y estas habían quedado por fuera de esa invitación. ¿Cuál es la invitación para la iglesia? Estamos desposados ¿con quién? Con Cristo Jesús. Somos las vírgenes que esperamos esa boda. Pero dentro de esos que estamos esperando esa boda, ¿usted cuál es? Pregunto, analice, ¿usted cuál es? ¿El prudente o el insensato? No quiere decir que usted no en algún momento se haya descuidado, se haya dormido. El problema es que siga dormido y no tenga lista su propia vida, que es su propia lámpara, el aceite que debe presentar delante del Señor. Cuando nos habla de que la lámpara no se enciende o la luz no se enciende para meterse debajo de la mesa, sino para que sea vista y alumbre a todos los que están en tinieblas, es, ¿por qué? Porque muchos más deben ser invitados a esta fiesta. ¿Cuál es nuestra función? Estar nosotros listos. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su propia vida se pierde, si su propia alma se pierde? La gente está preocupada, es qué va a pasar el 2021, si me caso, si me saco la lotería, ¿cierto? Si me ascienden en ese puesto que yo quiero, ese puestazo. Si tengo el carro de mis sueños, mi casa. Pero los tesoros, Jesús habla y dice, hace tesoros en el cielo, donde el ladrón no entra, donde sí o sí se va a llevar a cabo estas bodas. Ahora, ¿qué es lo que usted está diciendo? Sí, yo espero al Señor, pero ¿cómo está su lámpara? ¿Cómo está su vida de oración?
¿Cómo está su lectura? Ese alimento espiritual para vivir y estar preparado para recibir al Señor. Porque la Biblia me enseña y me dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin tacha, sin arruga. ¿Y cómo yo sé cómo debo guiar mi vida? Por lo que dice fulanito, sutanito. Por ahí dice alguien, Rolón Mestana, ese. Y no leemos la escritura si dice que lámpara es a mis pies su palabra. Me está mostrando un rutero de cómo ser guiado, de cómo escuchar su voz. Hay gente que dice, ya oré, ya leí. Pero no simplemente es orar y leer, sino vivir. Pero hay otros que llegan al descaro. No, ¿a qué eso Dios lo sabe todo? Por ósmosis oro yo. Yo estoy en comunión con Dios. Y la misma Biblia me dice que yo debo sacar un tiempo a solas también con Dios, tener intimidad. Por eso Cristo se compara y a la iglesia como como una pareja que tienen intimidad. Usted a su esposa o su esposo no es por ósmosis. Ya tuvimos intimidad. ¿Sí? No, sacan un tiempo para tener intimidad. ¿Y será que con Cristo no debemos tener intimidad? Tiempos de oración, de calidad. Y hay gente que dice, no, ya oré. Pero tiene que evidenciar su vida. No sé si me estoy haciendo entender, porque hay unos que dicen, no, por eso yo no leo ni oro la Biblia, porque para seguir en las mismas. Y eso no es. Y hay otros que oran demasiado, pero no se les ve el cambio. Entonces, ¿qué está pasando? Que ni lo uno ni lo otro. Me está diciendo si tú oras, ¿qué es lo sano? ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano que está esperando al esposo y que debe estar preparándose constantemente, ataviándose para él? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a intimidad. Y cuando usted se baña, se perfuma, se peina, se tiene que evidenciar. ¿Cierto? Si no, vamos a decir que se bañó con agua, que no se maquilló. Las mujeres a veces duramos y gastamos un poco de tiempo cambiándonos, maquillándonos, poniéndonos el collar. Nos estamos ataviando en intimidad para cuando salgamos se nos va a evidenciar que de verdad hubo una planchada de pelo, que hubo un secador, que hubo algo que se hizo. Ese es el ejemplo que quiero que usted entienda. Y si usted entra a intimidad, a orar, a buscar a Dios, a leer la palabra, cuando salga tiene que verse que algo pasó allá. Si no, ¿qué está sucediendo? Que usted perdió el tiempo de intimidad. Que quizás está combinando como Suso el Paspi. Una de un color, otra de otro color. Y no se está evidenciando que usted está organizándose, viéndose a través de un espejo cómo está saliendo. ¿Quién lo ve? Cuando usted se pone esplendoroso, su familia, pero también la gente de afuera. Usted no sale, dijo, en calzones, dijo, y en calzoncillos Calvin Klein. ¿Cierto que no? ¿Usted cómo sale? Dice, uy, la vecina se arregló muy bonito, uy, el vecino, uy. Eso es lo que debe pasar con la gente que está en intimidad. Pero si sale igual de amargado, ¿qué está pasando? Está quizás saliendo con los calzoncillos Calvin Klein. O como Suso el Paspi, de un color. Suena chistoso el ejemplo, pero quiero que lo entienda. Cuando entramos a intimidad, algo tiene que pasar. Se nos tiene que notar que algo está pasando porque somos la novia, la esposa del Cordero que se ha ataviado y que se sigue ataviando cada día para verse hermosa, estando preparada para recibir ¿a quién? Recibir a Cristo. ¿Cómo es el nombre de la enseñanza del día de hoy? Preparados para el regreso de Cristo. ¿Usted está preparado? ¿Cómo está su lámpara?
No hay segundas ni terceras. La Biblia aquí clarito, no me lo inventé yo. Coquito Kuriyami no me llamó y me dijo, mire, es que hay segunda, tercera. Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Dice ahí que entraron a la boda y se cerró la puerta y ya no las dejaron entrar, aunque estaban invitadas. Aunque ellas estaban esperando la promesa ¿de quién? Del esposo. Me habla de que ellas también eran, hablemoslo así, cristianas evangélicas que iban a una congregación, llevaban la Biblia bajo el brazo, ayunaban, cantaban, oraban, alababan y todos los sábados. Pero se descuidaron en su vida espiritual, pensando que el esposo, no, eso Cristo viene, quién sabe. Dice, el día y la hora nadie lo sabe. Quizás esto como que se va a demorar 3, 4 años. Usted y yo no sabemos. Puede ser que venga cuando termine la prédica o aquí mismo predicando. O venga mañana o venga el otro año. Usted y yo no lo sabemos. ¿Cuál es la advertencia de nuestro esposo, de nuestro amado? Velad, ¿qué está diciendo? Estar alerta, estar atentos. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí sabemos? No. Ahora, en Mateo 24, versículo 44, en el 42 más bien, empieza Jesús, señales antes del fin, contexto anterior, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Compárelo con el 13 de Mateo 25, ¿no es lo mismo? Lo mismo. En el versículo 44 de Mateo 24, ¿qué dice? Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Listos. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. ¿Cuál es el consejo de Jesús diciéndonos hoy? Que estemos atentos, alertas, preparados. Dijo en su marca, listo, no. Estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, en el mes, en el año que usted y yo no le esperemos. Todo estamos invitados a los que hemos recibido al Señor y hemos dicho, te esperamos. La esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cierto? Le estamos, ¿qué? Esperando. Pero la única forma de estar seguro es cuando estemos ya en la boda y decimos, aleluya, coroné. Mientras tanto, nos toca seguir, ¿qué? Alertas, preparándonos, ataviándonos todos los días, lista nuestras propias lámparas. No dice la lámpara de fulana, de sutana, de mengana. No sabemos en qué momento. Dice que llegó a la medianoche, se oyó un clamor. Podemos llevarlo a ese clamor de la trompeta cuando suene, la alerta, las señales. Viene el esposo, viene el esposo. Salgan a recibirlo, ya viene nuestro amado. Escuchamos eso y decimos, bueno, y el 24, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Lechona? ¿Cuánto nos vamos a reunir? No estoy diciendo que sea malo. Pero nos están hablando hoy, viene el esposo, viene el amado, preparémonos. Y estamos pendientes de otras cosas. ¿Eso para qué oramos tanto? Y escuchando un poco de sermones y cosas que no nos están preparando. La Biblia me habla de que Él va a regresar. Nuestra misión tiene como doctrina de predicar y de hablar de un Cristo venidero, Cristo glorioso, Rey de reyes, Señor de señores, que va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos. Si alguno dice mañana a las 12, como han salido muchos diciendo, vendieron las casas, hicieron, ¿qué no hicieron?
Y se fueron para las montañas, eso está en la historia. Y eso hace pocos años sucedió eso. En el 2012 dicen que se va a acabar el mundo. Todo el mundo esperando 31 de diciembre del 2011. 9, 8, uy, ¿en qué momento nos vamos a desaparecer? Pero la Biblia no dice día ni hora. Del 2012 ya vamos al 2020. Han sido días difíciles, cumplimiento de la palabra. La Biblia dice en las señales antes del fin, si los días no fueren acortados, ¿por causa de quién? De los escogidos. Nadie podía ser salvo. Por eso los días han sido acortados, son días difíciles. Y quizás estos no son de los sermones que a muchos no les gusta oír, ¿cierto? Yo quiero que me hablen de motivacional, de eso de coaching y que me hagan sentir fuerte y que todo lo puedo y que soy superhéroe y mañana voy a alcanzar la cima y todo eso. Pero es que este es el evangelio. Usted mira, y Jesús ¿qué hablaba? Habló de eso. Y necesitamos hablar que si usted está de manera imprudente, sea prudente. Si usted es un insensato, sea alguien que actúa con sensatez. ¿Qué es un insensato? Alguien que no actúa con sensatez, que no es precavido, que como caiga el día, como salgan las cosas. No, nuestra vida eterna no puede salir como salgan las cosas. Es su vida eterna. Es la que usted debe cuidar con más celo. Dios nos ha llevado todo este tiempo a hablar de esto, ¿sí o no? Preparémonos. Estemos alerta. Porque apenas entremos, porque yo no me voy a quedar. Digo, Señor, yo quiero estar ahí. Dice, con él a las bodas se cerró la puerta. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahí no es, esperemos la segunda ya, que no nos dejemos sellar. Y bueno, empiezan un poco de cosas, pero Jesús está hablando clarito. Que después miraremos con el libro de Apocalipsis el contexto, porque hay gente que saca las cosas y se las inventa, ¿cierto? Aquí es la invitación. Cierro mi mensaje hoy. A invitarte a que estés preparado. O, desafortunadamente, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar? Te vas a quedar y no vas a ser participante de esta hermosa boda que el Señor ha preparado para con cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Tu palabra nos ha hablado a nuestro corazón. Qué tremendo, Señor. Esta parábola no le está diciendo al pueblo gentil, le está hablando al pueblo que conoce de ti y que espera por ti. Señor, no sé mis hermanos en qué grupo de vírgenes están, si imprudentes o insensatas. Hay muchos que sienten miedo de hablar de esto o simplemente no les gusta escuchar esta clase de sermones, pero es lo que tu Espíritu Santo hoy quiere hablar. Y es lo que el evangelio te ha llevado y se ha corrompido, porque no se habla de un Cristo venidero y tú vas a regresar. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dices tú. Así como leíamos en Pedro, Señor, tenemos la palabra profética más segura y nos habla de Cristo Jesús. Eso lo leíamos también. Y es el cumplimiento que tú vas a regresar. Algunos tienen por tardanza tus promesas, pero tú no tardas. Y si hay tardanza, es no queriendo que la gente proceda al arrepentimiento. Señor, si hoy hay alguien allí que me está escuchando y que esta palabra ha llegado a su corazón y necesita arrepentirse, Señor, hoy oro por ese pecador que necesita de Cristo y dice, te acepto a ti
como mi Señor, como mi Salvador. Yo quiero formar parte, quiero participar de esas bodas, no me quiero perder. Señor, tú has escuchado esa oración. Tú has, Señor, entendido el gemir de esa intercesión. Espíritu Santo, guíale. Tú eres el aceite. Nosotros no podemos sin ti. Y te pido, Señor, que avives a los que ya conocen de ti. Aquellos que han aceptado de ti, anota, apunta, Señor, sus nombres en el libro de la vida. No los borres, Señor. Porque cuando tú nos llames, los libros serán abiertos, tanto el libro de las obras como el libro de la vida. Que nuestro nombre esté allí apuntado y podamos decir, amén, Señor. Gracias damos en esta hora, en esta noche. Padre, tú eres un Dios que limpia de toda mancha, de todo pecado. Tu sangre, la sangre de tu Hijo amado nos limpia de toda mancha y de todo pecado. Y si alguno, Señor, hoy estaba de una manera incorrecta, Señor, hoy nos alineamos a tu propósito, pero en tu gracia y en tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.